Hoy en Te Digo Cómo Se Hace te vamos a enseñar a fabricar un shooting game o juego de tiro basado en Clash Royale. Un divertido juego hecho con materiales muy fáciles de conseguir en el que tendrás que derribar bárbaros con las flechas de tu arquera para abrir los cofres. Aprende a construir este increíble juego hoy en Te Digo Cómo Se Hace. Te digo cómo se hace. Para hacer nuestro shooting de Clash Royale necesitamos los siguientes materiales y herramientas. Si te falta alguno, en la descripción del vídeo tienes un enlace para conseguirlos. Lo primero que haremos será descargar e imprimir todas las plantillas. Estas las pegaremos en cartón fino, de 1 milímetro. Y estas las pegaremos en cartón grueso, de 4 o 5 milímetros. La única plantilla que no pegaremos será una de las arqueras. Pegando las plantillas antes de recortarlas os será más fácil. Luego las recortaremos con un cúter o cuchilla. Para empezar, armaremos los cofres. Aplastamos las pestañas blancas para que sea mucho más fácil doblarlas. Y las doblamos hacia adentro, como ves en el vídeo. También tenemos que doblar por las líneas de las tablas de la tapa del cofre. Así. Por último, doblaremos las líneas de los laterales de la tapa. Ahora ya podemos cerrar la plantilla para formar la parte superior del cofre. Para fijarla ponemos adhesivo instantáneo en el interior, en las pestañas que doblamos. Ya tenemos la tapa del cofre. Vamos ahora con la parte inferior. Para armar esta solo tenemos que repetir lo mismo que con la anterior. Y así nos queda cuando la cerramos. Las bisagras del cofre las haremos con 2 trocitos de lata de refresco, que tengan el mismo ancho que las tiras metálicas del cofre y el doble de largo. Las pegamos en esta posición en la parte trasera. Después los doblamos a 45 grados por el borde del cartón. De esta manera. Las bisagras también las tenemos que pegar a la tapa del cofre, pero esta vez en el interior y bien centradas. Las piezas de lata servirán de resorte y harán que el cofre tienda a abrirse todo el rato. A continuación cortamos 4 tiras de cartón fino de 3 centímetros por 1 centímetro aproximadamente. Pegamos 3 de ellas juntas como se ve en el vídeo para formar un taco. La cuarta la pegamos en el canto del taco de cartón en esta posición. Dejando que el sobrante salga solo por un lado. Esta pieza la situamos en el interior de la tapa en esta posición. Y bien centrada. Tiene que quedar a 1 o 2 milímetros del borde de la tapa. Y la pegamos. Así debe quedar. Además de hacer de tope, esta pieza nos sirve para el cierre del cofre.
Para hacer el cierre necesitamos traspasar el lateral derecho del cofre a 1,5 centímetros del frontal y pegado al suelo, con un trozo de alambre. Necesitamos un trozo de alambre de unos 30 centímetros bien recto. Situamos el alambre delante del cofre de manera que sobresalga unos 3 centímetros por encima de la base y doblamos a 45 grados de esta manera. Introducimos el alambre en el cofre sacando la punta que no está doblada por el hueco que abrimos antes, dejando el extremo doblado dentro del cofre. Para fijar el alambre haremos una sujeción con una tira de cartón fino de 3 por 1 centímetro. Marcamos la forma del alambre en el centro de la tira de cartón presionándolo contra ella. Luego pegamos la tira sin poner adhesivo en el centro para que el alambre no se pegue. Lo pegamos así, para que el alambre quede en el centro del cofre. A continuación doblamos la punta del alambre que está dentro a 45 grados hacia afuera. Esta punta tiene que enganchar el tope de cartón que pusimos en la tapa. Si cuando lo enganche la tapa queda un poco abierta, doblaremos un poco más el alambre hasta que cierre perfectamente. Esta plantilla es la base del cofre. Lo situamos en el cuadrado blanco y lo pegamos con adhesivo. El bárbaro irá en esta posición. Pero antes de pegarlo, tomamos como referencia el pie izquierdo para doblar el alambre hacia arriba. El alambre doblado hace de palanca para que el cierre del cofre salte. Antes de pegar el bárbaro a la palanca, pondremos una bisagra en su pie derecho. Hacemos la bisagra con un cuadradito de papel y lo pegamos al pie sin que sobresalga por delante. Luego situamos al bárbaro en su lugar y pegamos el resto del papel a la base. Ahora ya podemos pegar la palanca a la espalda del bárbaro. Cuando cerremos la tapa y pongamos al bárbaro de pie, el cofre se mantendrá cerrado. Cuando el bárbaro caiga, el cofre se abrirá automáticamente. Ahora que tenemos algo a lo que disparar, solo nos falta una arquera lanzaflechas. La arquera tiene una plantilla para cada cara del cartón. Para que el arco dispare de verdad, le pondremos una banda elástica. Y para que ésta quede en su lugar, haremos unos cortes desde el extremo del arco hacia abajo y hacia arriba. Introducimos la banda en los cortes y tendremos un arco que puede disparar desde los dos lados. Lo sentimos, arquera, pero tenemos que atravesarte con un palito de brocheta. Ensartamos a la arquera, como estáis viendo, pero sin pegar el palito. Después tomamos esta plantilla, que es la base de la arquera, y la perforamos también en el punto rojo. Introducimos el palito que sale de la arquera en el hueco de la base, para que pueda moverse lateralmente. Pegamos el palito en la base y cortamos el sobrante por abajo. Ahora que está lista, solo le faltan las flechas. Cada flecha está formada por 2 plantillas de punta y 2 plantillas de pluma, todas ellas pegadas en cartón fino. También necesitamos un palito de brocheta por cada flecha. Nosotros los hemos pintado de marrón para que sean más auténticos. Tenemos que cortar las brochetas a 10 centímetros desde la punta. Luego tomamos una de estas plantillas, la ponemos boca abajo y la presionamos con la punta del palito bien centrada. Ponemos adhesivo en la marca
y pegamos el palito. Ponemos otra plantilla. Le damos la vuelta a la flecha y repetimos. Pero esta vez ponemos adhesivo por toda la plantilla. Presionamos bien las dos plantillas para que la punta de la flecha quede realista. A continuación hacemos lo mismo con las plumas en la parte trasera de la flecha, alineándolas muy bien con la punta. A partir de esta línea no pondremos adhesivo. Por aquí es por donde introduciremos la cuerda del arco. Así que introduciremos un palito de esta manera para separar las plantillas y que quede un hueco. Con las plantillas que os hemos dejado en la descripción podéis hacer 9 flechas. Arma tu arquera con una flecha. Apunta a tu objetivo y dispara. Este juego ambientado en Clash Royale es una idea original del equipo de Te Digo Cómo Se Hace y no lo encontrarás en otro sitio. Diviértete disparando flechas a los bárbaros y abriendo cofres. Compártelo en tus redes sociales y déjanos tu like por nuestro trabajo de diseño. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.